Hola, soy José Martínez y hoy culminamos finalmente nuestro paseo por los grandes mensajes de pequeños profetas y lo hacemos con el profeta Malaquías. Malaquías escribe alrededor del año 460 a.C. Para este tiempo muchas cosas buenas habían ocurrido. El pueblo había regresado del exilio, el templo había sido reconstruido y dedicado y se había reinstalado el culto. Pero, importante, ni el retorno ni la reconstrucción trajeron las reformas religiosas esperadas. El pueblo, en realidad, no había cambiado. El nombre de Malaquías significa mi mensajero, pero nada más sabemos de él. Es considerado como el último de los profetas y la tradición judía habla de que después de su ministerio el Espíritu de Dios se apartó de Israel. Ni el retorno, como ya dije, ni la reconstrucción, ni la vuelta al culto cambiaron el corazón de la gente. Las reformas religiosas esperadas en el culto y en la conducta simplemente no habían ocurrido. A pesar de no ser este un tiempo particularmente difícil en política internacional, Israel tampoco prosperó como nación de acuerdo a lo que uno supondría esperar. A las esperanzas fallidas siguieron la dejadez y el descuido espiritual. El libro de Malaquías sigue una estructura que está basada en un estilo que le llaman dialéctico, como de diálogo, preguntas y respuestas. Los temas que trata Malaquías en esta sección tenemos que pensar que son relevantes para el tiempo de entonces del pueblo, casi al final de esta época de la vida de Israel, pero también para nosotros los cristianos de hoy. A lo largo del estudio estaremos haciendo las aplicaciones pertinentes. Los temas que se tocan son el amor de Dios, el menosprecio a Dios, el adulterio, la gente que ha cansado a Dios, la gente que roba a Dios y finalmente los que hablan contra Dios. Antes de considerar estos temas brevemente y de procurar una adecuada aplicación para nosotros hoy, debemos recordarnos de varios puntos de interpretación muy importantes. En estos mensajes, el asunto en cuestión es la valorización que hacemos de Dios. Que nos aseguremos que tenemos la más alta estima por Dios en nuestro corazón. Pero, ¿cómo puedo yo evaluar algo tan subjetivo? La realidad es que no es tan subjetivo. Primero, porque los creyentes debemos ser capaces de discernir ante Dios el papel que Él juega en nuestra vida y su lugar en nuestro corazón. Deberíamos ser capaces de hacerlo. Segundo, de la misma manera que la calidad de las malas ofrendas ofrecidas por los sacerdotes a Dios en Israel en los tiempos de Malaquías podía ser evaluada, asimismo la expresión de nuestra devoción puede ser medida por lo que damos o dedicamos a Dios, sea nuestro tiempo, sean nuestros talentos o sea nuestro tesoro, el dinero, la chequera. Así que la agenda, el ministerio, la chequera son criterios para evaluar nuestra devoción a Dios. Con el mensaje de Malaquías en mente, yo quiero invitarles a que evaluemos nuestro propio corazón. Pero bueno, volvamos al mensaje de Malaquías. El pueblo ha vuelto, el templo ha sido reconstruido, pero los tiempos de gloria que se esperaban simplemente no llegaron. En su lugar, lo que hay son preguntas. ¿Les ama un Dios? ¿Hará Dios justicia? ¿Qué pasará con Israel? Preguntas como estas y una profunda indiferencia de parte del pueblo de Israel son el panorama que tiene que enfrentar el profeta Malaquías. El pueblo continuaba lejos de Dios. Los pecados del pueblo, que incluían a la clase sacerdotal, son señalados por el profeta como ya vimos. Son menosprecio a Dios, es el adulterio, es el robo, etc. Los matrimonios mixtos, llevando como siempre a la idolatría, han servido de colofón a esta triste situación. Malaquías trata estos y otros problemas, como ya mencioné, con un estilo de polémica o de disputa. Se hace preguntas sobre lo que sucede y manifiesta la contestación de Dios. De esta manera, el profeta alienta al pueblo a corregir todos estos males con la esperanza de que Dios intervenga y de que al final Dios envíe a su mensajero. Parte importante del mensaje de Malaquías. En el capítulo 1 vemos, a modo de introducción, el amor de Dios. Esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor.
¿Y cómo nos has amado?, replican ustedes. Y Dios sigue diciendo, no era Esaú, hermano de Jacob, sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú y convertí sus montañas en desolación y entregué sus heredades, a los chacales del desierto. Una interesante manera de comenzar el libro, ¿no les parece? Porque lo que sigue, como veremos, no continúa este tono amoroso. Israel, o sea, Jacob, ha sido amado por Dios. Eso está claro. De hecho, ha sido amado o escogido por sobre Edom, o sea, Esaú, que se menciona como recibiendo castigo en los versos 4 y 5, como acabo de leer. Pero esto, ¿qué significa para Israel? Sin duda, al menos, deberían reciprocar el amor de Dios, responder de la misma manera a Jehová, amándole y mostrando el amor a Dios. Y luego deberían haber mostrado, como ya he dicho, las evidencias de este amor, o sea, la obediencia en la práctica y el reconocimiento continuo de que Jehová es grande, de que Jehová es Dios y de que le aman. Pero, en su lugar, lo que aparece es el menosprecio a Dios. Capítulo 1, verso 6 en adelante. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Y encima me preguntan, esto es Dios hablando, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? El respeto debido a Dios como Padre y como Señor había sido sustituido por una crasa irreverencia, por una absoluta falta de respeto a Dios. ¿Qué está sucediendo aquí? A la pregunta de ¿en qué hemos despreciado tu nombre?, Dios responde y nos enteramos de que la protesta de Jehová Dios va dirigida particularmente a los sacerdotes, aquellos que se suponía vivían más cerca de Dios y representaban al pueblo ante Dios. Dios expresa aquí su condenación para ellos por una adoración descuidada. En lugar de ofrendarle lo mejor de los rebaños a Dios, los sacerdotes le daban lo peor, lo que sobraba, los animales enfermos, los animales defectuosos. La ofrenda era tan defectuosa como su visión de Dios. La calidad de los sacrificios ofrecidos revela lo que hay en el interior del corazón de quien ofrenda. Dicho de otra forma, mientras más apreciamos a quien ofrendamos, mejor será nuestra ofrenda. No se trata de cuantificar nuestra devoción a Dios, pero sí de la evidente verdad que el valor que asignamos a Dios se verá reflejado en lo que estamos dispuestos a darle. Sencilla lógica. Siempre en base, por supuesto, a lo que tenemos, sea mucho o poco, porque Dios no espera otra cosa, como el ejemplo tan hermoso de la viuda en el Evangelio en Mateo capítulo 12. Pero este no es el único problema. Algo muy grave está ocurriendo. Con el tiempo, la actitud de dejadez espiritual de los sacerdotes degeneró en la profanación. Porque si el altar en el que se depositaban las ofrendas a Dios no era considerado digno de recibir lo mejor, entonces estaban llamando inmunda la mesa del Señor. Así lo presenta Dios. Pero tampoco la cosa queda ahí, sino que todo el proceso de los sacrificios les llega a parecer a los sacerdotes como un fastidio. Se estaban acercando peligrosamente a un craso desprecio al mismísimo Dios. ¿Acaso podremos aplicar esto a nosotros y a nuestro tiempo? Bueno, para hacerlo, primero tenemos que tomar en cuenta que nosotros no somos el pueblo de Israel y que aunque nosotros somos sí el pueblo de Dios en este tiempo, el trato de Dios con la iglesia no es el mismo que el de Dios con Israel en el Antiguo Testamento. Eso es importante. Segundo, que estas palabras, aún más específicamente, van dirigidas a los sacerdotes del pueblo de Israel. Por supuesto, hoy no tenemos sacerdotes, pero el equivalente de los líderes espirituales del Antiguo Testamento, sacerdotes, seríamos nosotros, los líderes espirituales de hoy, particularmente los pastores, maestros, profetas, etc. ¿Cuál es la acusación de Dios? La falta señalada por Dios es, en realidad, si nos fijamos, solo una. Traen animales imperfectos y enfermos para ofrecerlos en sacrificio al Señor, y todo esto es una señal del menosprecio a Dios. Aparecen las palabras como desprecio, despreciable, en contra o en contraposición de honor, respeto. Se habla de mancillar,
contaminar, profanar. Contrario al uso sagrado, se usa también la palabra hastío. ¡Qué molestia! ¡Qué lata!, dice una traducción. Hay desdén en la actividad religiosa del pueblo. Ahora hagamos una lista de la interpretación que Dios mismo da a esta acción de los sacerdotes. Sencillo. Número 1, falta de respeto a Dios. Número 2, insensibilidad, pues no se dan cuenta de lo que están haciendo. Número 3, desprecio al nombre de Dios, lo que significa a la persona de Dios. Cuarto, tienen a la mesa del Señor, entiéndase el altar de los sacrificios, como algo despreciable. Quinto, mancillan a Dios. Sexto, experimentan hastío por su trabajo para Dios. Visto así, la aplicación para nosotros y nuestros tiempos no parece difícil. Y de este modo pasamos al segundo pecado por el que Dios reprende al pueblo de Israel a través de Malaquías, el adulterio. El profeta es usado por Dios para condenar los divorcios y los matrimonios mixtos con personas que no eran del pueblo escogido de Dios. Las palabras de Dios reflejan que varios importantes principios habían sido quebrantados. Por un lado, el pueblo había establecido relaciones matrimoniales con gentiles, manifestando infidelidad a Dios. Recuerden, aquellos de ustedes que conocen la Escritura, que en Esdras y en Nehemías se menciona varias veces este mismo problema y ellos luchan contra ese problema. Pero por otro lado, también habían sido infieles con sus esposas y también con el pacto o promesa del matrimonio. Como nota muy interesante, podemos observar la relación establecida en este pasaje entre el matrimonio o divorcio y la vida espiritual. Verso 14 del capítulo 2, y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su espíritu, en su propio espíritu, y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Capítulo 2, versos 17 en adelante. Dios vendrá. Y es que Dios ya está cansado. Verso 17 dice, ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? Dios contesta, en que dicen, todo el que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace con ellos. Y murmuran, ¿dónde está el Dios de justicia? El colmo de este pueblo y de su pecado ha llegado al punto en que se invierten los valores y se cuestiona la justicia de Dios. Por lo tanto, Dios vendrá a limpiar, verso 2, a purificar, verso 3, a restaurar, verso 4, y a juzgar, verso 5. Pero antes que todo esto ocurra, como vehículo de estas acciones de Dios, llegará el mensajero de Dios. Capítulo 3, verso 1. El Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. En esta segunda parte, o más bien en la segunda parte de este capítulo 3, se habla de cómo el pueblo también robaba a Dios, otro signo de irreverencia. La polémica continúa y la desobediencia recibe ahora otro nombre, robo. Y uno pensará, ¿cómo se le puede robar a Dios? Pues no dándole lo que le corresponde. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando, dice Dios, y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? Dios contesta, en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Nos preguntamos nuevamente cómo es que se le puede robar a Dios. Pues bueno, contestamos nuevamente no dándole lo que le toca. En este caso, la acusación se refiere a la infidelidad con el diezmo, esa práctica prescrita por la ley. Con la ausencia de la entrega fiel de los diezmos ha venido la escasez.
Pero por el contrario, si el pueblo decide ser fiel, Dios dice que la bendición abundante vendrá sobre el pueblo. Traigan íntegro, verso 10, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las puertas, las compuertas del cielo, y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Leyendo estas magníficas promesas debemos aclarar algo. La fidelidad en nuestra mayordomía nace de nuestro amor al Señor, de nuestro compromiso con su reino y de nuestra obediencia. No debe nacer del pecado egoísta de procurar que Dios me reciproque, me premie, me multiplique lo que le hemos dado. Eso no va consono con la enseñanza de las Escrituras. Dicho esto, sin embargo, también hay que aclarar que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento leemos de las promesas de Dios en respuesta a nuestra fidelidad. Aunque es cierto que Dios no siempre nos dará lo que le pedimos o cuando le pedimos, sí sabemos que su bendición material suele estar sobre aquellos que, enamorados de Dios, son fieles a Dios con todo, especialmente con su dinero. ¿Cuánto dinero? Es la famosa pregunta. Ya yo he hablado sobre esto en otros foros, sobre el tema del 10% del diezmo. Pero miren, hermanos y hermanas, la ley del 10%, aunque no necesariamente es una obligación del cristiano, como yo lo entiendo, pero sí debe convertirse en nuestro punto de partida para ofrendar. En otras palabras, no es dar el 10%, es dar el 10% o más a Dios. Tristemente, en nuestro tiempo, como en el de Malaquías, no faltan aquellos que ven en su servicio a Dios una transacción. Yo te sirvo, tú me cuidas, me bendices, me sanas, me prosperas, etc. ¿Con quién nos creemos que estamos hablando? ¿Qué necesita Dios de nosotros? Venimos a Dios sencillamente porque somos seres en perdición y solo rescatables a través de la muerte y resurrección de Cristo. Ese es el compromiso de Dios con nosotros. La salvación. Todo lo demás que llegue es añadidura. Ya terminando en el capítulo 3, versos 13 al 18, el pueblo habla contra Dios. La confusión ya era total. La interpretación de las circunstancias había llevado a algunos a decir contra Dios que el servicio a Dios no sirve de nada y que los que se le oponen escapan de su castigo. Ustedes han dicho, dice el verso 14 del capítulo 3, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso si nos toca llamar dichosos a los soberbios y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya? Tremendas palabras. Pero entre esta gente que desobedecía a Dios, también había otros fieles, los que piensan en su nombre, verso 16, y son considerados, verso 17, un especial tesoro. Con palabras hermosas finaliza el capítulo 3. Y llegamos al 4, donde se anuncia la intervención de Dios. En las palabras finales de Malaquías, el profeta asegura que Dios intervendrá en un juicio definitivo. Los justos serán librados de este castigo y participarán de la rotunda victoria de Dios. Para los malos será el ya conocido día de Jehová, y para los seguidores de Dios el nacimiento del sol de justicia. Estos son los versos finales del libro. Capítulo 4, verso 4. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que les di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Antes de que ese día llegue, Malaquías anuncia la llegada del profeta Elías, quien tiene una misión especial, misión de restauración en preparación y antes del castigo. Y con la espera de la llegada de ese mensajero de Dios, termina el libro y con él el Antiguo Testamento. Transcurrirán unos 4 siglos antes de que el grito de Juan el Bautista, ese mensajero anunciado, sea escuchado. El reino de los cielos se ha acercado y detrás de él Dios hecho hombre, el deseado de todas las gentes, el sol de justicia, el Hijo del Hombre, el Mesías, Jesús de Nazaret.
Que Dios te bendiga y espero que esta serie haya sido de bendición para tu vida.